A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz con el pastor Jorge Bonilla. Una reflexión sobre la palabra de Dios en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Y Marcos capítulo 9, precisamente en el versículo 23, hay una expresión que dice el Señor y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta expresión que lanzó nuestro Señor a este padre, porque había un padre que estaba desesperado, usted conoce la historia, era un muchacho que estaba con un espíritu inmundo, estaba poseído por dice la palabra, por un espíritu mudo. Dice la palabra que este espíritu mudo, un espíritu inmundo, lo tomaba, lo sacudía, tenía algunas acciones físicas en su cuerpo, en su rostro, y comenzó a consumirle su cuerpo, sus carnitas, su líquido, su agua, sus músculos. Y había una preocupación por el padre de este muchacho, y la preocupación era que los discípulos del Señor no pudieron echarle fuera. No pudieron echarle fuera. Y la pregunta de muchos sería, pastor, pero si ellos eran los discípulos de Jesús y estaban con él, ¿por qué no pudieron echarlo fuera si ellos eran los discípulos y había una orden, ya había una orden precisamente del Señor, que ellos tenían la autoridad de echar fuera a todo demonio, tenían la autoridad de hacer todas esas cosas y de ministrar? Ellos tenían la potestad. Ellos tenían la potestad ya. ¿Pero por qué tenían la potestad? Porque en Juan capítulo 1 precisamente dice que a todos los que le recibieron, a todos los que reciben a Jesús, les dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que estábamos en el mundo, que somos todos. Porque cuando recibimos a Cristo, estábamos en tinieblas, y cuando recibimos a Cristo ya estamos en luz. Y la palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué podía haber pasado en este pasaje? La advertencia que hace el Señor a este varón, a este padre de familia, es si puedes creer. Entonces, tal parece que no había sucedido ese milagro esperado por el padre de la liberación de su hijo, era porque el padre no había creído en Jesús. Y el padre, y mucho menos el hijo que estaba poseído, no eran hijos en ese momento, no eran hijos de Dios. Entonces tenía que pasar algo extraordinario. Pastor, pero si una persona está lunática, loca, ¿cómo va a recibir a Cristo? Bueno, hay muchas cosas, porque creo que en una parte, fíjate que aquí dice la palabra en 9:24, en Marcos 9:24 dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Y qué dice Juan, pastor? Juan dice que al que cree, Juan dice que el que creyera. Juan dice claramente que el que crea
en Cristo, el que crea y reciba, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Ahora, hay una palabra también que dice claramente que quien no llega a un lugar y tiene que llegar a esa casa y atar al hombre fuerte. Y fíjense que el hombre fuerte aquí del varón, del padre, no era ningún demonio. O sea, el que estaba lunático, endemoniado era su hijo, pero él tenía un hombre fuerte internamente que era la incredulidad. Él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. De pronto tenía ese deseo de creer, pero había algo que chocaba con su fe. Y en estos días hemos hablado que cuando un hijo se enferma, hombre, los padres también caemos en una situación de desespero, de agonía, de tristeza, aún siendo evangélicos, porque es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Eso no tiene nada que ver que usted sea cristiano o no sea cristiano. Entonces muchos a veces critican, pero si es hijo del pastor, o es hija del pastor, o es hija de la hermana, o es hijo del hermano, o es el hermano mismo, pero si es el hermano mismo que está predicando la palabra porque se enfermó, porque está hospitalizado, ¿por qué lo van a operar? Y la pregunta sería, ¿por qué no? Si mientras que estemos en este cuerpo, dice la palabra que nos vamos a estar desgastando cada día más. Entre más pasen los años, nuestro cuerpo se va desgastando físicamente. Por eso es que el creer es algo, ¿cómo le diríamos? Como una fortaleza, creer en Cristo, creer en el Señor. Este padre decía, ayúdame, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Si había incredulidad, no había fe. Y si no había fe, no agradaba a Jesús, porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que este espíritu era mudo, era sordo, y cuando él declaró, el Padre declara, dice, creo, yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo que tú vas a obrar. Y en la Biblia, en los evangelios, vamos a encontrar pasajes como el siervo del centurión, ¿recuerda? También él dijo, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. No quiero que vayas, no vayas al lugar, fue lo que le quiso decir el centurión, no vayas a ese lugar, ese es un lugar indigno para ti. Y yo me siento indigno para ti, pero solamente confío, solamente tengo fe, solamente creo en que si tú das la palabra, mi siervo va a sanar. ¿Y qué decimos de la mujer sirofenicia? También un milagro a larga distancia, que no pertenecía al pueblo y tiene una pequeña conversación molesta con el Señor. Y el Señor, cuando ve que esta mujer va, como decimos popularmente, con todos los hierros, va con esa fe impactante, compacta, Él también da la palabra y la hija de esta mujer es sana. Es libre también porque estaba como en un proceso espiritual fuerte. Entonces, podíamos decir
que los milagros de Jesús se realizan a corta y larga distancia. Por eso es importante interceder por personas que están en las cárceles, que obviamente son inocentes o hay dudas de su culpabilidad, personas que están en los hospitales, en las clínicas, que necesitan un milagro. No necesitamos muchas veces de que venga la persona y le impongamos manos. Esa es una mala cultura que se ha estado manejando dentro de la iglesia cristiana evangélica. Dentro del cuerpo de Cristo todavía hay hermanos que si el hermano, el pastor, el profeta, el ministro que está allí presidiendo no le impone las manos, no hay milagro. Olvídese, es una completa mentira. Por eso el apóstol Pablo hace una advertencia y dice que tenemos que ser prudentes con la imposición de manos, porque no todos los milagros se hacen con imposición de manos. Generalmente los milagros que hizo el Señor fue con la palabra y trabajando con la fe, el nivel de fe de cada persona. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo al ciego, que me devuelva la vista. Y otro le dijo, Señor, si quieres. Y el Señor le responde, sí quiero. Yo siempre estoy dispuesto, dijo el Señor. Y este es un escenario de liberación para aquellos que no creen en la liberación. Este es un escenario de liberación. Pero pastor, es que eso lo hizo Jesús. Pero recuerden que Mateo capítulo 28 creo que nos dice que nos dio toda potestad. La potestad que le fue dada a él en el cielo y en la tierra, esa potestad nos la da a nosotros como hijos. Recuerdo nuevamente, Juan capítulo 1 dice, y a los que le reciben a él, les ha dado toda potestad, toda autoridad. Es lo mismo, nos ha dado esa potestad. Por ahí creo que Marcos, en el último capítulo, también nos habla de eso. Habla sobre la gran comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice por acá en Marcos capítulo 16, 17, usted lo puede buscar en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que nuevamente confirma a los que creen. A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, ahí dice, mira, pondrán sus manos y sanarán. Pero fíjense, dice, pondrán sus manos, pastor, pero si acabaste de decir, es que lo que yo les quiero decir a ustedes es que no todas las enfermedades o todas las liberaciones se hacen imponiendo manos. Usted debe saber cuándo se va a imponer manos. Usted debe sentir cuándo es necesario imponer manos. Solamente aquel hombre dijo, di la palabra. Entonces de pronto a los que no creen en la palabra tienen problemas. Porque el hombre dijo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Ahora, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Por qué también hubo problema con los discípulos de hacer este milagro? Porque los discípulos
los discípulos tenían algo dentro del grupo que era la competencia. Ellos, fíjese que aquí lo dice, ellos disputaban muchas veces, como dice acá, quién era o quién había de ser el mayor, quién le sucedía a Jesús en caso de que Jesús muriera. Y si una persona o un grupo de personas o una iglesia o una congregación, qué sé yo, la palabra dice que una casa dividida no prosperará nunca. No prosperará nunca. Y si yo estoy en el ministerio trabajando y estoy pendiente a ver qué puedo lograr ahí, mi hermano, estamos completamente equivocados. De muchos milagros no suceden porque yo estoy pendiente más bien a mi posición en el ministerio que hacer la obra y hacer el servicio al Señor. Yo siempre le he dicho a los hermanos que nuestro altar, nuestro púlpito está afuera de las 4 paredes. Ese es el verdadero púlpito. Ese es el verdadero altar. Esa es la verdadera evangelización. La verdadera prédica es afuera, no adentro. No, pastor, que me toca la prédica hoy. No, usted no le toca la prédica. Usted va a llevar un mensaje de socialización evangelístico. Usted va a llevar un mensaje de exhortación, un mensaje de edificación, un mensaje de consolación para la iglesia, para que la iglesia crezca. Eso es lo que hacemos en las 4 paredes nosotros. Cuando llevamos el mensaje en las 4 paredes, o sea, dentro de la congregación. Pero la verdadera evangelización, la verdadera predicación es afuera de la iglesia. Es en la calle, es en las esquinas, es en las cárceles, es en los hospitales. Y usted cree que va a dar y usted termina recibiendo. El que no es contra nosotros, por nosotros es, dice el Señor, y el que no es conmigo desparrama, dice el Señor. Entonces fíjense que ellos andaban disputando, ellos andaban discutiendo, quizás lo que le faltaba a los discípulos era temperamento. Porque aquí dice la palabra que ellos comenzaron a discutir con el padre de familia. Y así nunca, hermano. Así jamás va a suceder un milagro. Si yo estoy pendiente en la congregación de la competencia, olvídese, por mucha unción y mucha espiritualidad y mucho ayuno y mucha vigilia que yo me meta allí, olvídese que no va a pasar nada, porque estoy pensando entonces en otros intereses. Nosotros estamos llamados para libertar. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y la misma palabra dice que esta luz que el Señor nos ha dado a nosotros, no se puede poner debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Este almud, esta luz no se puede poner debajo de la cama, dice la palabra. Esta luz no se puede esconder. Esta luz debe permanecer diariamente
en nosotros. La misma palabra del Señor dice que Dios es luz. Y lo que anunciamos cuando decimos que Dios es luz, estamos diciendo que nosotros somos luz. Jesús es la luz del mundo y la herencia que nos dejó a nosotros es ser portadores de la luz para el mundo también. Somos portadores de la luz de Dios, nada más y nada menos. Por eso la palabra nos dice que la lámpara de Dios, vamos a buscar esta palabra. Vamos a buscar esta palabra. La Biblia dice claramente que la lámpara, ¿cuál es la lámpara de Dios? Vamos a descubrir hoy o vamos a recordar cuál es la lámpara de Dios y qué necesita Dios de esta lámpara. La lámpara no es el cuerpo. La Biblia dice otra cosa. Salmo 18:28, mire lo que dice Salmo 18:28, búsquelo hermano, búsquelo. Salmo 18:28. Dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Y cuál es la lámpara de Dios, pastor? Dice por acá el Proverbio 20:27. Búsquelo allí en su Biblia. Proverbio 20:27. Ahí dice, ¿cuál es la lámpara de Jehová? ¿Cuál es la lámpara de Dios? Mire lo que dice. Lámpara de Jehová, Proverbio 20:27, para los hermanos que están llegando a la sintonía, Proverbio 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Por eso es que el Señor necesita que nuestro espíritu esté encendido, nuestro espíritu esté en luz y no esté apagado. Porque a través de nuestro espíritu, pastor, pero entonces los que están en el mundo, también esa lámpara es de Jehová, o sea, los hermanos que están en el mundo, o las personas que están en el mundo, que están perdidas en sus delitos y pecados, esa lámpara de ellos, o sea, el espíritu también es de Dios, claro que sí. Con la diferencia que esa lámpara que están dentro de ese candelero está apagada. ¿Por qué? Porque no han llegado al camino de la luz. Él dice, yo soy el camino. Y esto tiene que ver mucho con la santidad. Estoy preparando un tema sobre la santidad, pero no para ir allá quizás a restregarle la cara a los hermanos, decirles que ustedes están mal. No, no, no. Es un tema bastante amplio hablar de la santidad. La luz tiene que hablar de la santidad, tiene que ver con la santidad. Y hay muchos temas que desarrollar con referente a la iglesia. Hay muchos temas que hablar. Y todavía no entiendo por qué hay hermanos que se paran un altar a desquitársela, sabiendo que Mateo nos habla de un procedimiento cuando usted y yo tenemos diferencia con los hermanos. Hay un procedimiento, Mateo lo dice. Mateo dice que hay un procedimiento. Pero el altar no es para eso. El púlpito de la iglesia no es para eso. Por eso es que estos temas hay que desarrollarlos para que la gente entienda muchas cosas
en el cual a simple vista no entendemos. Hay muchos que no saben todavía que nuestro espíritu es la lámpara de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es luz y Él es fuego, fuego encendido. Y Él lo que viene en nosotros es a encender la lámpara, a encender el espíritu. Y esto tiene que ver mucho con este pasaje que nos habla del tabernáculo. Porque dice que la luz en el tabernáculo, los sacerdotes, esa luz no la dejaban apagar, sino que esa luz estaba encendida continuamente. Continuamente. Por eso es que hay una palabra también que dice que tenemos que honrar a papá y a mamá para que tengamos largura de día. Pero hay una palabra también que dice en Proverbios: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, el que maldice a papá y a mamá recibirá maldición, vivirá en oscuridad, en tinieblas, recibirá su recompensa, porque con la misma vara que medimos seremos medidos. Entonces, la luz, la lámpara, tiene mucha relación con la santidad. Por eso este varón, papá de un muchacho endemoniado, él enseguida dijo: yo creo. Él recibió la palabra de fe. La palabra de fe la recibe. Se levanta, se enciende, se mete al camino de la santidad. De hecho, tengo que hablarles a ustedes, amados hermanos. Ahora no se los puedo explicar por tiempo. Cuando hablamos de la santidad, inclusive hay 3 clases de santidad. Para que usted sepa eso. De pronto lo desarrollamos en un ayuno con los hermanos. Pero hay que saber estas cosas. Hay 3 clases de santidad. Y Jesús experimentó también, siendo santo, siendo un hombre sin pecado, no probó pecado y tuvo muchas tentaciones de pecado, porque Él es la lámpara principal, Él es la luz, dice que Él es la luz del mundo. Un hombre santo, pero tuvo que venir a experimentar pecado sin haber pecado, a pagar con muerte por nuestros pecados sin haber pecado. Se puso en nuestro lugar de pecador sin haber pecado. Fíjese, Él fácilmente no hubiese muerto. Y entonces algunos dicen: no, sencillamente lo dicen así, o sea, no, Jesús murió por mis pecados. Pero no saben el proceso de muerte que tuvo Jesús. Así como hay 3 clases de santidad, así también Jesús, el santo más santo de todos los santos, 3 veces santo, también experimentó la muerte. Pero espere, no solamente la muerte de cruz. Jesús no solamente experimentó la muerte de cruz. Jesús experimentó 3 clases de muerte. 3 clases de muerte. Hay una palabra que dice
separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que nos separa del Señor? ¿Qué sería lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Y cuál es el resultado del pecado después de haberse concebido con la concupiscencia, como dice Santiago? La muerte. Entonces, escúchame bien, la primera muerte que experimenta Jesús fue haber sido separado del Padre. Él experimentó esa primera muerte, la separación del Padre. ¿A dónde lo hizo, pastor? En la cruz. Pastor, y está escrito en Mateo 27:46, si quiere búsquelo. Si quiere búsquelo. Mateo 27:46 habla sobre la primera muerte que experimenta Jesús sin haber muerto todavía físicamente. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunas versiones dicen: Dios mío, ¿por qué te has separado? Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? ¿Por qué me has apartado? Y se cumplía la palabra allí en él, que dice que separado del Padre, nada podía hacer. Y sabemos que la separación con el Padre es el pecado. Entonces, él experimenta la separación del Padre por el pecado que él nunca cometió, sino por nuestro pecado. Nuestro pecado lo separó a él en un instante del Padre. Porque desde Jesús es formado en el vientre hasta llegar a la cruz, nunca se había separado del Padre. Todo era el Padre, el Padre, el Padre. Y Jesús en su boca no tenía más sino hablar del Padre y hablar de la casa del Padre, hablar del reino de Dios, hablar de todo lo que había allá, de todo lo que nos espera allá. O sea, él movía la atmósfera del Padre. Él se traía el reino de Dios a la tierra, se la trajo, la expuso. No le creyeron. Y todo eso lo iba consumiendo él, lo iba consumiendo hasta llevarlo a la cruz. Entonces la separación con el Padre, que es el pecado, es el concepto de muerte en una separación espiritual o del alma. Ya allí, por primera vez, bendito y alabado el nombre del Señor, por primera vez Jesús experimenta que no tenía comunión con el Padre. O sea que a Jesús le ocurrió algo terrible. Jesús vio que le sucedió en él algo terrible. No había comunión con el Padre. ¿Por causa de qué, pastor? Del pecado. Del pecado de Jesús, no, del pecado suyo y mío. Del pecado del mundo. Esa fue la primera escala de muerte de Jesús. Lo mismo que sintió el hijo pródigo. Y en un instante, escúcheme bien, hermano mío, en un instante Jesús experimentó lo que dijo en la parábola del hijo pródigo. Porque en Lucas 15:24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Porque el hijo pródigo se separó del Padre, pero volvió al Padre.
Allí en ese momento es cuando Jesús fue considerado un pecador más, un humano más, y morir por mi pecado sin haber tenido pecado. E instantáneamente experimenta la segunda muerte. La primera fue la separación del Padre. No hay comunión con el Padre, no hay comunión por el pecado. Y el pecado del mundo lo llevó a la muerte. Estamos hablando de la segunda muerte de él, no la segunda muerte que habla Apocalipsis, es otra cosa. Eso lo hablamos ahorita. Está hablando de la segunda muerte de Jesús. Experimentó la muerte física, pero eso fue al instante, instantáneamente. Muerte física con Jesús. Muerte, separación con el Padre por el pecado, no hay comunión con el Padre, y eso lo lleva a la muerte física. Por eso él dice en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muerte física. E inmediatamente que muere, dice la palabra que él bajó a lo más profundo. Es que fueron como 3 secuencias muy rápidas en la vida de Jesús, en la experiencia de muerte del Señor. Entonces experimenta ahí lo que le llamamos, ahí sí ya viene Apocalipsis, la segunda muerte, él la experimenta también de que está en Apocalipsis. Entonces fue la separación del Padre, la primera muerte, la muerte física del cuerpo de Jesús, y experimenta inmediatamente la segunda muerte en la cual usted y yo íbamos, que ya no vamos, gracias a Jesús. Por eso es que Zacarías capítulo 3 dice, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Hablando de quién? Del sumo sacerdote Josué. Y la palabra en el hebreo original Josué es Yoshua, o también es Yoshua, que se refiere a quién? A Jesús. O sea que en la visión de Zacarías capítulo 3, en el versículo, bueno, en todo el 3, habla de un antitipo de lo que iba a pasar con Jesús. Y el apóstol Pablo lo confirma y el apóstol Pedro lo confirma. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de Jesús. Y la primera Pedro 3:19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde? Allá abajo. Por eso es que Juan en Apocalipsis nos dice que ya la segunda muerte, la que nos esperaba a nosotros como pecadores, y la que le espera al mundo si no se arrepiente, y a los que están en el mundo si no se arrepienten, le espera una segunda muerte. Y ya cierro con esto. Dice que esta segunda muerte ya no tiene potestad en nosotros. ¿Gracias a quién, pastor? Gracias a Jesús. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que venciere. Ahí no está diciendo que el apóstol, no está diciendo que el profeta, no está diciendo que el evangelista, no está diciendo que el pastor ni el maestro. Dice el que venciere. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Gracias a quién? A Jesús. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, ¿quiénes van a la segunda muerte, pastor? Dice en Apocalipsis 20:14, búsquelo, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Amado, amada hermana, usted y yo no vamos al lago de fuego. Ni siquiera al infierno, porque el infierno es una parte, apenas como diríamos la entrada. Lo último
donde van los rebeldes, los cobardes, los hipócritas, los hechiceros, todos los que rechacen a Cristo, la palabra y el evangelio, le espera el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y acompañado de ¿quién? De Satanás y sus demonios, porque él tiene condena de muerte y ya él está condenado a ese lugar que se llama lago de fuego. Por eso Apocalipsis 21:8 lo dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, porque toda la gente que anda en esto es mentirosa. Y todo mentiroso tiene un padre que se llama el padre de mentira, que se llama ¿cómo, pastor? Satanás. Todos los mentirosos, junto con Satanás y sus demonios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Pero por qué, pastor? Porque nuestro Señor Jesús, el hermoso Jesucristo divino, experimentó en él, en su cuerpo, 3 muertes. En él. Y es la misma que experimentamos nosotros, es la misma que íbamos a experimentar nosotros. La palabra dice que estábamos muertos afuera en el mundo, perdidos, muertos en delitos y pecados. Estábamos separados del Padre. No había comunión con el Padre. Así por mucho rezo que usted hiciera, por mucho credo que usted hiciera, o por muchas cosas que usted haga, hermano mío, hermana mía, no hay comunión con el Padre, porque el Espíritu Santo no está dentro de nuestro cuerpo cuando estamos en el mundo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la primera muerte. Ya era condena de muerte. Condena de muerte. No legalizando muerte espiritual, no. Condena de muerte física. Ya, listo, para el tobogán. Y por eso experimentamos ahora la muerte física. Vamos a morir todos, pero no vamos a sufrir la segunda muerte. Porque ya Jesús pagó por mí y por ti. Por eso te digo, en esta mañana, te digo, si puedes creer, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que cree. Tienes mucha incredulidad. Con la boca confiesas que sí crees, pero por dentro te inunda la incredulidad. Porque el creer debe ser consolidado, es una fe sólida. Bendito y alabado el nombre del Señor. Aleluya.